Muy buenos días, señores estudiantes. Vamos a dar inicio en el área de matemáticas, el proyecto 3, semana 3. Trabajamos desde las páginas 19 hasta la página 21. Nos indican la actividad número 3 y actividad número 4. En su página 19, actividad número 3, dice: lee el siguiente artículo y discútelo con tus familiares y amistades. Allí vamos a encontrar el artículo que debemos leer. En la actividad número 4, a partir de la información de las diferencias entre los países más amenazados por el calentamiento global, realiza las siguientes actividades. Acá tenemos 3 actividades que desarrollar después de haber leído este artículo. Primera actividad. Ubica los países más amenazados por el calentamiento global en un mapa mundi a escala y dibuje vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países y luego exponlo en tu museo en casa. Segunda actividad. Traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y analítica. Y por último, nuestra tercera actividad dice: lee, comprende y retroalimenta con tu profesor de la página 162 hasta la página 165 del texto de matemática de primero de bachillerato y resuelve el ejercicio 3 de la página 166. Antes de empezar a realizar nuestras actividades, es importante que nosotros tengamos claros lo que es un vector, su descripción. En matemáticas y física, un vector es un ente matemático, como la recta o el plano. Un vector se representa mediante un segmento de recta orientado dentro del espacio euclidiano tridimensional. El vector tiene 3 elementos, que son el módulo, que lo vemos aquí indicado con esta llave, la dirección, que no es otra cosa que el ángulo que forma esta flecha, vector, módulo o magnitud, con referencia a la línea imaginaria del eje X. Y el sentido, que no es otra cosa que hacia dónde nos indica la flecha. Si vamos hacia la derecha, si vamos hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces, estos son los 3 elementos básicos de un vector. Tenemos acá módulo o magnitud. Se refiere a la longitud, amplitud del vector o segmento de recta. En el momento que nos referimos a la longitud, lo que nos quiere decir es la magnitud o el módulo, cuánto mide esa recta. La dirección se refiere a la inclinación que posee el vector con respecto al eje horizontal imaginario con el cual se forma un ángulo. Vemos el eje horizontal, es el eje de las X. El sentido se refiere a la orientación del vector indicado por la cabeza o flecha del vector, como les decía. Esta flecha del vector nos va a indicar si el sentido está hacia la derecha, si va el sentido hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Entonces nosotros determinamos a los vectores nada más y nada menos que por una recta que termina en una flecha. Eso es, señores. Bien, nuestra actividad número 3 dice: lee el siguiente artículo y discútelo con tus familiares y amistades. Este artículo usted lo va a encontrar en la página número 19 y 20 de su proyecto 3, semana 3. Y dice: a nivel mundial existen diferencias entre los países más avanzados por el calentamiento global y depende de muchos factores sociales, económicos, físicos, entre otros. Durante la celebración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Madrid, el Instituto Hermann Watts presentó los resultados del Índice de Riesgo Climático Global 2020. Entre ellos nos menciona a 10 países y de cada uno las consecuencias que estos países han sufrido por el calentamiento global. Entre ellos tenemos a los siguientes países: Japón, Filipinas, Alemania, Madagascar, la India, Lanka,
Kenia, Ruanda, Canadá y Fiji. Ustedes van a leer con mucha atención la información de cada uno de estos países y los efectos que han tenido por el calentamiento global. Una vez realizada la actividad número 3, tendremos pues nuestra actividad número 4. A partir de la información de las diferencias entre los países más avanzados por el calentamiento global, usted va a realizar las siguientes actividades. Su primera actividad dice: ubica los 10 países más avanzados por el calentamiento global en un mapamundi a escala y dibuje vectores posición desde Ecuador hasta los diferentes países. Luego exponlo en tu museo en casa. Una vez que usted ya leyó sobre los 10 países, pues ya sabemos que estos países son Japón, Canadá, Alemania, Ruanda, entre otros, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es dibujar vectores posición desde el Ecuador hasta los diferentes países. Eso significa que acá nosotros debemos, en el mapa mundi que usted va a descargarse del internet, va a sacar una copia de cualquier libro que tenga en casa o lo va a recortar, no importa si es blanco y negro, no importa si es a color. Si no tienes cómo sacar una copia, no tienes cómo sacar una impresión, usted lo puede dibujar. No hay ningún inconveniente, ¿sí? Una vez que usted ya tiene su mapa mundi, lo que va a hacer es a dibujar los 10 vectores que van a iniciar desde Ecuador como punto de partida o punto cero, como lo ven en esta imagen. Hemos ubicado ahí Ecuador con letras grandes, con un puntito negro. Aquí está Ecuador en Sudamérica. Vemos está Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y todos los demás países. Ubicamos a Ecuador y desde Ecuador trazamos un vector hacia nuestro primer país, que es Japón. Allí tenemos, habíamos dicho antes, que un vector no es otra cosa que una recta que termina con una flecha, ¿verdad? La flecha es la que nos indica la dirección. En este caso va desde Ecuador hasta Japón. Le ubicamos la letra A por ser nuestro primer vector. Luego hacemos lo mismo y tenemos desde Ecuador hasta Alemania. Y así sucesivamente usted debe graficar los vectores desde Ecuador hasta cada uno de los 10 países. Esa sería toda la actividad que debe desarrollar en este. Bien, así va a quedar más o menos la imagen que ustedes deben presentar. Por favor, no se preocupen por los números que vemos allí. No hay necesidad de determinar todavía las distancias, sencillamente vamos a dibujar los vectores. Su gráfico va a quedar de esta manera. Fíjese que a cada país le hemos ido ubicando una letra del abecedario. Por ejemplo, Japón tiene la letra A, Canadá tiene la letra I, Alemania tiene la letra C y así vamos ubicando una letra para identificar los vectores. Hasta ahí su primera actividad. En su segunda actividad dice: traza un plano cartesiano con origen en el Ecuador y determina el vector suma resultante de manera gráfica y de manera analítica. A su mapa mundi, en donde usted ya ubicó los vectores, ahora le va a ubicar un plano cartesiano. Ustedes saben que en el plano cartesiano tenemos el eje de las X que está determinado aquí de manera horizontal con esta línea roja, ¿sí? Y tenemos el eje de las Y que está determinado por una recta vertical también de color rojo, ¿sí? Vamos a hacer las cuadrículas. Ustedes pueden pegar su mapa mundi en una hoja de cuadros para que no tengan necesidad de hacer el rayado del plano cartesiano, o a su vez pueden utilizar una regla y rayar todas las cuadrículas. No importa, lo pueden hacer a 1 centímetro, a medio centímetro, a la distancia que ustedes deseen, pero recuerden, todas las separaciones de cada raya de su cuadrícula deben ser de igual
tamaño. Una vez que ubicamos el plano cartesiano, vamos a ubicarle a cada uno de los países sus coordenadas, partiendo como origen Ecuador. Por ejemplo, tenemos nuestro primer país, para este caso es Japón. Ubicamos, aquí está Ecuador en el centro, ubicamos a Japón, está a la izquierda de Ecuador, por lo tanto, vamos hacia la izquierda y contamos cuántas cuadrículas tenemos hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Justo en la 10 está Japón, pero está un poco más arriba de Ecuador. ¿Cuánto más arriba? 1, 2, 3 cuadrículas hacia arriba. Entonces ponemos Japón, es el vector A y es igual a menos 10 para X y más 3 en Y. ¿Sí? Recuerden, el eje X está de manera horizontal y el eje Y está en forma vertical. Y allí tenemos la ubicación, las coordenadas de Japón. Asimismo hacemos con los otros países y tenemos por acá a Canadá, que está también a la izquierda de Ecuador. ¿Sí? Como está a la izquierda, los valores van a ser negativos para X y tenemos que está a 1, 2 espacios de Ecuador. Y en el eje de las Y está hacia arriba. ¿Cuánto? 1, 2, 3, 4 espacios hacia arriba. Entonces aquí tenemos a Canadá identificado con la letra I y es igual a menos 2 para X y 4 en Y. Lo mismo va a hacer usted para los otros países. En total para los 10 países. Jóvenes, no les estamos pidiendo que determinen la distancia. No hagan caso de los valores que ustedes ven allí. Sencillamente vamos a hacer la ubicación. Ubicar en el plano cartesiano con origen Ecuador y determinar el vector suma resultante de manera gráfica y de manera analítica. Una vez que usted ya tiene dibujados todos los vectores, les ha ubicado todas las coordenadas, ha terminado de hacer la actividad, el gráfico del vector, ¿sí? O ha determinado el vector suma de manera gráfica. Pues ahora vamos a hacerlo de manera analítica. Bien, entonces aquí vamos a calcular la suma de los vectores de manera analítica. Ubicamos en una columna a los vectores y teníamos al vector 0A, que país de origen era Ecuador y el país final era Japón. No se olviden, 0A, arribita ponemos la rayita, nuestra recta con la flechita que nos indica que es el vector 0A. País de origen Ecuador, país final Japón. ¿Cuáles eran las coordenadas? Lo sacamos de nuestra gráfica anterior. Es menos 10 para X y 3 para Y. Nuestro segundo vector va desde 0 hasta B. País de origen Ecuador, país final Filipinas. Y es menos 11 para X y 1 para Y. Nuestro tercer vector va de 0 a C y país de origen Ecuador, país final Alemania. Alemania está a la derecha de Ecuador, por eso los valores son positivos y tiene 6 para X y 3 para Y. Lo mismo usted va a hacer a completar esta tablita para los 10 vectores. Yo por cuestión de tiempo solo voy a trabajar con los 3 primeros. Bien, dice determinar la suma de los vectores de manera analítica. Para determinar la suma de los vectores, sencillamente nosotros sumamos todos los ejes X por un lado y todos los ejes Y por otro lado. Y acá escribimos nuestro resultado al final. Tenemos menos 10 menos 11 es menos 21. Y menos 21 más 6 es menos 15 para el eje de las X. Recuerden, números con signos iguales se suman y valores con signos diferentes se resta y se lleva el signo de la cantidad mayor. Por otro lado, sumamos los ejes de las y en el eje de las Y todos son positivos, por lo tanto todos los sumamos. 3 más 1, 4, más 3 es 7. Y acá tenemos nuestro vector suma resultante. Nuestro vector suma de estos vectores es menos 15x, 7 para Y. Muy bien, ahora vamos a sacar el vector resultante. Acá tenemos R, vector resultante, es igual con esta fórmula a la raíz cuadrada
de la suma de x elevado al cuadrado más la suma de y elevado al cuadrado. Sencillamente reemplazamos los valores de la suma de x y tendríamos raíz, el vector resultante es igual a la raíz cuadrada de menos 15, que es la suma del vector x elevado al cuadrado, más la suma del vector y, que es 7, elevado al cuadrado. Menos 15 elevado al cuadrado es 225, positivo, porque recuerden, toda base negativa con exponente par se hace positivo, más 7 elevado al cuadrado, que es 49. Raíz cuadrada de 225 más 49 es igual a la raíz cuadrada de 274. Y la raíz cuadrada de 274 es 16,55. Este es el vector resultante. Ojo, solo he hecho yo el cálculo de estos 3 países. Ustedes en su tarea harán el cálculo de los 10 países y aplicarán esta misma fórmula. Hasta ahí pues hemos terminado la segunda actividad de determinar el vector suma de manera gráfica y de manera analítica. Nuestra última actividad dice, lee, comprende y retroalimenta con tu profesor de la página 162 hasta la página 165 del texto de matemáticas de primero de bachillerato y resuelve el ejercicio 3 de la página 166. Aquí les muestro el ejercicio 3 de la página 166. Dice, con los vectores A, B, de R al cuadrado, o sea, con los vectores de A y de B en el plano, que se dan en cada ítem, representa gráficamente dichos vectores y calcula. Nosotros nos fijamos que tenemos aquí al vector A, al vector B, el vector A más B, A menos B. Jóvenes, estas dos rayitas que ustedes pueden observar al lado del vector A, que abren al vector A y lo cierran y asimismo al B, asimismo al A más B, A menos B, no es otra cosa que el módulo o magnitud. En este ejercicio lo que me mandan a calcular es el módulo o la magnitud del vector A, módulo o magnitud del vector B, módulo o magnitud del vector A más B y módulo y magnitud del vector A menos C. Voy a desarrollar el literal A y ustedes deben desarrollar los otros 5 literales que quedan faltando, siguiendo los mismos procedimientos que les voy a indicar en el literal A. Literal A, vector A. Los valores que corresponden al literal A, como vimos, es para x2, para y5. Al vector B, los valores de sus coordenadas son para x7 y para y3. Dice que determinemos de manera gráfica y analítica. Aquí en el plano vamos sencillamente, dibujamos al vector A y dice para x2, vamos 2 rayitas hacia la derecha porque es positivo, y para y5, 5 rayitas hacia arriba porque es positivo. Y aquí tienen ustedes ya graficado al vector A. Vamos a, por cuestión de espacio, a graficar en el mismo plano al vector B. Si ustedes desean, lo pueden hacer en otra gráfica, pero si lo hacen en esta misma gráfica, no hay inconvenientes. Ahorramos espacio, ¿no? Para el vector B, tenemos para x7 y para y3. Ubicamos en nuestro plano para x7 a la derecha por ser positivo y para y3 hacia arriba por ser positivo, y allí tenemos ya de manera gráfica hemos determinado el vector A y el vector B. Ahora lo haremos de manera analítica. De manera analítica no es otra cosa que el cálculo matemático. Y dice norma o vector. Como dije antes, la norma o vector, la norma del vector A o de cualquier vector se la determina con 2 rayitas. Entonces estas 2 rayitas significan que lo que debes calcular es la norma del vector. En este caso, norma del vector A es igual. Lo hacemos con la siguiente fórmula. Lo mismo que habíamos aplicado en la fórmula anterior, solo que aquí nos ponemos A y B. ¿Pero qué es A? A es el valor de X de la coordenada y B es el valor de Y en las coordenadas. Entonces tenemos norma o vector del vector, norma del vector A es
es igual a la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. O a, como le hemos puesto en este caso, elevado al cuadrado más b elevado al cuadrado. Siguiente paso, sencillamente reemplazamos. ¿Cuál es el valor de x? 2. O el valor de a, 2 elevado al cuadrado más el valor de b o y, que es 5 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado 4 más 5 elevado al cuadrado 25. 4 más 25 es 29 y la raíz de 29 es 5,38. Esa es el módulo o la magnitud o la longitud que va a tener el vector A. ¿Qué quiere decir? Es la distancia, es el tamaño del vector A, partiendo desde 0 hasta donde encontramos la punta del vector. Listo. Ahora, del mismo modo, calculamos el módulo o magnitud del vector B. Acá, en esta fórmula, hemos puesto los valores C para X y D para el valor de Y. Igualito, sencillamente reemplazamos. ¿Cuál es el valor de X para el vector B? 7 elevado al cuadrado más el valor de Y para el vector B es 3 elevado al cuadrado. 7 elevado al cuadrado, 49, más 3 elevado al cuadrado, 9. 49 más 9 es 58 y la raíz de 58 es 7,61. Esa es la norma magnitud del vector B. La distancia que hay desde el tamaño, distancia, longitud que hay desde el punto 0 hasta la punta de ese vector, en línea recta. Bien, seguimos con el literal B, pero ahora vamos a calcular el módulo del vector A más B. Lo hacemos con la misma fórmula. Lo único que vamos a cambiar aquí es que por un lado vamos a sumar los ejes X. Fíjense en quiénes son X. A y C son X. Entonces sumamos los X elevado al cuadrado más los ejes Y elevado al cuadrado. La suma de los ejes Y. ¿Quiénes son Y? B y D elevado al cuadrado. Y aplicamos la fórmula realizando los reemplazos. El módulo del vector A más B es igual a la raíz cuadrada de la suma de los ejes X. ¿Quiénes son X? 2 y 7. 2 más 7 elevado al cuadrado más la suma de los ejes Y. ¿Quiénes son los ejes Y? 5 y 3. Entonces 5 más 3 elevado al cuadrado. 2 más 7 es 9 elevado al cuadrado más 5 más 3 es 8 elevado al cuadrado. 9 elevado al cuadrado es 81 más 8 elevado al cuadrado es 64. 81 más 64, 145 y la raíz cuadrada de 145 es 12,04. Así de manera analítica. Veamos de manera gráfica. Ojo aquí, de manera gráfica hay un pequeño cambio. Primero, graficamos el vector A, que decía 2 para X a la derecha y 5 en Y hacia arriba. Y tenemos el vector A. Aquí hay el detalle de cuando graficamos la suma de vectores. Ya no partimos para el punto B, no partimos de 0, sino que partimos desde A. Entonces, ¿qué dice el vector A? Para X7, tomando desde donde está la puntita de la flecha de A, contamos 7 a la derecha, ¿sí? Y para Y es 3, positivo, 3 hacia arriba. Y allí tenemos al vector B. Trazamos nuestra línea recta desde A hasta el punto B. Y allí tenemos con rojo graficado la suma vector A más B. Como determinamos el vector resultante final, sería iniciando desde 0 hasta la punta de B, esta flecha que está de color negro, ese sería el vector resultante A más B. ¿Qué medidas tiene el vector resultante A más B? Desde 0, 9 en X a la derecha y 8 en Y hacia arriba. Ese es el vector resultante. Ojo, presten mucha atención. Este valor A más B de nuestra recta de color negro, nuestro vector resultante, siempre va a coincidir con nuestro tercer paso en la fórmula. Revisen. 9 elevado al cuadrado más 8 elevado al cuadrado. 9,8. Coinciden siempre estos dos valores. Y por último, señores, en este mismo literal nos piden calcular
el vector A menos B, el módulo del vector A menos B. Aplicamos la misma fórmula que lo anterior, solo que como aquí es resta, en vez de sumar los ejes X, lo que vamos a hacer es restar los ejes X y restar los ejes Y. Aquí en la expresión vamos a ver A es igual a 2,5 y B es igual a 7,3. Cuando hacemos resta de vectores, en el punto B vamos a cambiar de signo. El punto B están valores positivos, como es resta, pasan a ser negativos y tendremos el vector B es igual a menos 7 y menos 3. Con esos valores trabajamos en la fórmula. Restamos los valores X, en este caso X son A y C, y sumamos la resta de los ejes Y, quienes están en Y, 5 y 3, B menos D. Reemplazamos. A es 2 menos 7, que es el C del B, más B, que es 5, el eje Y es 5, y el eje Y del punto B es D, y el valor es 3, y tenemos 2 menos 7 es menos 5, recuerden, en resta se resta y se lleva el signo de la cantidad mayor, más 5 menos 3 es 2. Menos 5 elevado al cuadrado es 25 positivo, ya que toda base negativa con exponente par se hace positivo, más 2 elevado al cuadrado es 4, 25 más 4, 29, y la raíz cuadrada de 29 es 5,38. Hemos determinado el vector, el módulo del vector A menos B de manera analítica. Ahora veamos de manera gráfica. Igual que en la suma, primero nosotros graficamos el vector A. ¿Y qué dice el vector A? 2 a la derecha porque es positivo y 5 hacia arriba porque también es positivo, y tenemos aquí graficado el vector A con la línea roja. Y a partir de A, igual que en la suma, a partir de A graficamos B. Partimos, arrancamos, salimos desde A para graficar B. Pero B dice menos 7 para X, entonces nos vamos a la izquierda, 7 espacios, y dice menos 3 para Y. Como es negativo, vamos hacia abajo y bajamos 3 espacios en Y, y aquí tenemos a B. Trazamos nuestra recta desde A hasta B, y ese es el vector menos B. Para sacar el vector resultante, sencillamente partimos desde el punto de inicio, desde el punto 0, hasta la punta de nuestro último vector graficado, que es B, y graficamos allí el vector resultante A menos B, que es igual, si contamos las rayitas, a menos 5 a la izquierda y 2 hacia arriba para Y. Y el punto o la coordenada sería menos 5 y 2. Ojo con lo que les dije antes. Esos valores coinciden con el paso número 3 de nuestro cálculo analítico. Mire, menos 5 elevado al cuadrado más 2 elevado al cuadrado. Quitamos los cuadrados y nos queda menos 5 y 2, que coincide con el valor del vector resultante. Eso es todo, jóvenes. Recuerden, por cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, pues yo estoy al pendiente en nuestros grupos de WhatsApp. Realicen allí sus preguntas para despejar todas las inquietudes que ustedes tengan con respecto a este tema. Como siempre, señores, no está de más recordarles las indicaciones generales de la asignatura. Ya les indiqué en la clase en vivo, pero para quienes no han podido conectarse, pues les voy a recordar una vez más. La elaboración del portafolio será por asignatura. Recuerden, pues, ustedes ahora tendrán que elaborar un folletito, sus hojitas grapadas, pegadas, como ustedes deseen, en una carpetita. No es necesario hacer una carpeta para cada docente, basta con que ustedes las hojitas de matemáticas las grapen todas juntas con todas sus actividades, ¿sí? Pero por asignatura. Este folletito debe contener como mínimo una carátula principal. En esa carátula principal debe decir Unidad Educativa Quito,
portafolio estudiantil, estudiante, no sé, Vicente Acarriel, asignatura matemática, curso primero de bachillerato, paralelo A, B o C, en el curso que usted esté. En cada hoja de sus actividades, en la parte superior, debe ir ubicado el número del proyecto. Esta semana, este proyecto es el proyecto 3, semana de trabajo 3, su nombre, Vicente Acarriel, y en la parte posterior de la hoja el número de esa página, ¿sí? Ojo, no se reciben actividades desarrolladas a computadora. Toda actividad debe ser presentada a mano. Tuvimos muchísimos inconvenientes con estudiantes que solamente bajan o capturan las imágenes de los ejercicios resueltos en internet y eso me envían. Por favor, eso no recibo. Pasa desapercibido ni lo reviso, ¿sí? Las actividades se reciben como máximo el viernes de cada semana hasta las 2 de la tarde. Pues ustedes tenían que haberme presentado esta actividad la semana anterior, pero por inconvenientes que he tenido yo al facilitarles esta información a los señores estudiantes que no pudieron estar en la clase en vivo, pues no se preocupen, hasta este día viernes yo receptaré para ustedes estas actividades. Jóvenes, que tengan muchísima suerte con sus actividades. Recuerden, cualquier inquietud, estoy presta para despejarles. Que tengan una linda semana y muchísimas gracias por la espera.